Bienvenidos a nuestro primer podcast y nosotros somos Hablando un poco sobre ingeniería civil. El día de hoy vamos a hablar sobre tres temas importantes, los cuales son el teorema de Clapeyron, la energía de la deformación elástica y por último los sistemas estáticamente indeterminados, en los cuales somos un grupo de 9 personas, que cada uno va a ampliar cada uno de los temas. Me imagino que al igual que yo, antes de investigar sobre este teorema, también ustedes se preguntarán ¿qué es este teorema? Pero antes de responder a esta pregunta, cabe resaltar que él también se le denomina el teorema de los tres momentos y que fue presentado por el ingeniero y físico francés Émile Clapeyron en el año 1857. Dicho esto, podemos decir que el teorema de Clapeyron es un método en el cual nos permite realizar el análisis en vigas continuas, lo que es importante ya que de ello vamos a obtener los momentos que se generan en sus apoyos. Por ende, este teorema tiene gran relevancia porque a la hora de realizar algún diseño que queramos, vamos a poder conocer cómo este se comporta y también cómo podemos analizar. ¿Qué sirve este teorema? Este teorema nos ayuda a determinar los momentos flectores cuando una estructura tiene varios apoyos, lo cual facilita a la hora del diseño y el análisis. Es por ello que le cedo la palabra al siguiente compañero, el cual les va a ampliar un poquito más sobre este tema. Bien, así como mencionó mi compañera Ingrid, el teorema de Clapeyron, también conocido como el teorema de los tres momentos, es uno de los métodos clásicos más importantes dentro de la estructura del análisis estructural. Antes de que existieran programas computacionales como los LSAT 2000 o el ETAPS. Este método era ampliamente utilizado para resolver estructuras hiperestáticas de forma manual. Incluso hoy en día sigue siendo fundamental porque permite comprender el comportamiento de las estructuras y sirve como base para muchos métodos modernos de análisis. Para poder comprender el teorema de Clapeyron, primero debemos recordar la diferencia entre una estructura isostática y una hiperestática. Una estructura isostática puede resolverse únicamente utilizando las ecuaciones de equilibrio, es decir, la suma de fuerzas horizontales, la suma de fuerzas verticales y la suma de momentos. Sin embargo, una viga continua posee varios apoyos, lo que genera incógnitas de ecuaciones disponibles. Por esta razón se considera una estructura hiperestática. Aquí es donde aparece el teorema de Clapeyron. Este método incorpora una condición adicional llamada compatibilidad de deformaciones. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que una viga continua se comporta como un solo elemento estructural. Cuando una carga actúa sobre uno de sus tramos, la deformación producida afecta también a los apoyos y a los tramos vecinos. Por eso, los momentos que aparecen en un apoyo no solo dependen de la carga aplicada sobre ese tramo, sino también de la longitud de los vanos, de la rigidez del material y del comportamiento del resto de la estructura. El teorema también supone que el material trabajado dentro del rango elástico, siguiendo la ley de Hooke, que las deformaciones son pequeñas y que las secciones transversales permanecen planas después de la flexión, de acuerdo con la teoría de Euler-Bernoulli. Gracias a esta hipótesis es posible representar matemáticamente el comportamiento real de una viga continua. Bien, ahora veremos la parte matemática del teorema de Clapeyron. Todo comienza con la ecuación diferencial de la línea elástica. Esta ecuación nos indica que la curvatura que experimenta una viga depende directamente del momento flector e inversamente de su rigidez. El término E representa el módulo de elasticidad del material, mientras que I corresponde al momento de inercia de la sección transversal. El producto E recibe el nombre de rigidez a la flexión. A partir de esta ecuación, mediante integración y aplicando las condiciones de continuidad entre dos tramos consecutivos, Clapeyron obtuvo la ecuación conocida como teorema de los tres momentos. Esta ecuación relaciona los momentos existentes en tres apoyos consecutivos con la longitud de los tramos, la rigidez de la estructura y el efecto producido por las cargas aplicadas.
Cuando toda la viga posee el mismo material y la misma sección transversal, la rigidez permanece constante y la ecuación puede simplificarse considerablemente, facilitando los cálculos manuales. Aunque actualmente estos cálculos los realizan programas computacionales, comprender esta ecuación permite poder interpretar de mejor manera y correctamente los resultados obtenidos por dichos programas. Ahora explicaré las variables que aparecen en esta ecuación. Los términos MA, MB y MC representan los momentos flectores existentes en los tres apoyos consecutivos de la viga. Estos son precisamente los valores que normalmente buscamos calcular. Las variables L1 y L2 corresponden a la longitud de los dos tramos de la viga comprendidos entre esos apoyos. La letra E representa el módulo de elasticidad, que indica la rigidez propia del material. Por ejemplo, el acero posee un módulo de elasticidad mucho mayor que el concreto, por lo que se deforma menos bajo una misma carga. La variable I es el momento de inercia de la sección transversal. Esta propiedad depende únicamente de la geometría de la sección y mide su resistencia frente a la flexión. El producto L representa la rigidez a la flexión de toda la viga. Mientras mayor sea este valor, menor será la deformación. Las áreas A1 y A2 corresponden a las áreas de los diagramas de momentos generados por las cargas cuando cada tramo se considera simplemente apoyada. Finalmente, las distancias X1 y X2 indican la ubicación del centroide de estas áreas y nos permiten representar el efecto equivalente de la distribución del momento dentro de la ecuación. En conjunto, todas estas variables describen tanto las propiedades del material como la geometría, la estructura y el efecto de las cargas aplicadas. Aplicación del teorema de Clapeyron. Estaremos hablándoles sobre las principales aplicaciones del teorema de los tres momentos de Clapeyron en lo que es la ingeniería civil. Este teorema se utiliza para estudiar las vigas continuas, es decir, vigas apoyadas en tres o más puntos. A este tipo de estructura se le coloca una carga en uno de los tramos y esta también se va a sentir en los tramos vecinos. Por esto no es correcto analizar los vanos por separados. Calfaya nos dice y nos explica que el método relaciona los momentos flectores de los apoyos consecutivos y permite calcular los momentos desconocidos de la estructura. Aplicación en vigas de edificio. La primera aplicación se encuentra en las vigas de los edificios. Imaginemos una viga que está sobre 4 columnas y esta va a tener 3 tramos. Esta debe soportar su propio peso, el peso de las paredes, de los revestimientos, muebles y personas. Si en uno de los tramos se construye una pared de bloque, el peso no se sentirá específicamente en esa parte de la viga. Como esta es continua, se transmitirá a las vigas y a los vanos vecinos. Mediante el teorema de Clapeyron podemos calcular los momentos negativos que se encuentran en los apoyos interiores y los momentos positivos que se encuentran en lo que es el interior de los vanos. Esto es muy importante porque gracias a esto podemos diseñar el acero interior de lo que es el refuerzo. En una viga de concreto, los momentos negativos suelen requerir acero en la parte superior, cerca de las columnas, y los momentos positivos requieren un refuerzo en la parte inferior del tramo. Por tanto, el teorema ayuda
a localizar la zona donde la viga estará más exigida y de donde se deben colocar los refuerzos principales. Aplicación en puentes continuos. Esta segunda aplicación aparece en los puentes de varios tramos. En estos puentes, la viga principal descansa sobre estribos en los extremos y sobre pilas intermedias. Sobre esta actúa el peso propio, el peso del pavimento, el peso de las barras de seguridad y las cargas producidas por los vehículos. Cuando un camión circula por uno de los tramos, el efecto de su propio peso no permanecerá únicamente debajo del vehículo, también modificará los momentos en las pilas y en los vanos cercanos. El teorema de Clapeyron estudia la distribución de estos esfuerzos. El señor Diwan explicó que una viga, la ecuación que se utiliza para una viga de altura con variación, al cambiar la altura, cambian lo que es la rigidez de la viga. Por eso la variación debe considerarse en el asentamiento en los apoyos. Esta tercera aplicación más que todo se relaciona con los asentamientos de los apoyos. Un asentamiento diferente ocurre cuando en una de las columnas una pila o una cimentación desciende más que las demás. Esto puede suceder más que todo por una mala compactación, consolidación del suelo, erosión o también por lo que es problemas de drenaje. En una viga continua, el descanso de un apoyo obliga a las demás o a los tramos a deformarse. Como resultado de esto, aparecen momentos adicionales, aunque la carga extrema no hayan aumentado. Por esto, la ecuación de Clapeyron nos permite incluir un desplazamiento y a su vez calcular cómo cambian los momentos y las relaciones. Esta aplicación también nos permite interpretar las que son las fisuras cerca de las columnas, los desniveles o también las deformaciones visuales de las vigas y limitaciones. Entre las ventajas, el teorema nos permite analizar lo que son las vigas de diferentes longitudes, cargas, rigidez y condiciones de apoyo. También pueden considerarse lo que son los asentamientos diferenciales. Otra ventaja de este teorema es que sirve para comprobar los resultados obtenidos mediante programas como el SAP 2000 y el ETAP-S. Heibler destaca la importancia de comprender cómo trabajan las estructuras antes de depender de un programa. El software realiza los cálculos rápidamente, pero el ingeniero debe revisar que si el modelo y los resultados tengan sentido. Como limitaciones, el procedimiento puede volverse un poco largo cuando existen muchos tramos. Además de su formulación clásica, suponen materiales elásticos y también pueden haber deformaciones pequeñas. Por ello, para estructuras tridimensionales o irregulares o complejas, más que todo se utilizan
métodos más matricilistas y programas de elementos finos. Bueno, como había comentado mi compañero anteriormente, la energía elástica es la energía que un material almacena cuando se deforma por la acción de una carga. Siempre que dicha deformación permanezca dentro del límite elástico, matemáticamente esta energía equivale al trabajo realizado por la fuerza externa para producir la deformación. Como la fuerza generalmente aumenta de manera gradual desde cero hasta su valor máximo, la energía corresponde al área bajo la curva de carga de formación. En el caso de materiales que cumplen la ley de Hooke, esta área tiene forma triangular, por lo que aparece el factor 1 medio en la mayoría de las ecuaciones, como por ejemplo en la fórmula general que se puede apreciar ahí, que esto más que nada, esta ecuación indica que la energía almacenada depende tanto de la intensidad de la carga como del desplazamiento que produce. Si cualquiera de estas dos magnitudes aumenta, la energía almacenada también aumenta. Su aplicación es común en elementos sometidos a tensión, compresión o flexión cuando se conoce el desplazamiento ocasionado por la carga. También está la fórmula de un resorte, que bueno, esto más que nada, esta fórmula, la energía depende del cuadrado de la deformación, lo que significa que si la deformación se duplica, la energía almacenada no se duplica, sino que se cuadruplica. Por ello, pequeñas variaciones en la deformación pueden generar incrementos importantes en la energía almacenada. También está la fórmula utilizada en esfuerzo y deformación unitaria, que esta expresión resulta especialmente útil cuando se analizan materiales continuos, ya que relaciona directamente las propiedades mecánicas del material con el volumen del cuerpo deformado. Es ampliamente utilizado en el análisis de estructuras metálicas, vigas, columnas y elementos de concreto reforzado. Y bueno, ya para ir finalizando, también se encuentra la fórmula para una barra sometida a carga axial, que esta fórmula más que nada demuestra que la energía aumenta cuando la carga aplicada es mayor, la barra es más larga, y disminuye cuando el área transversal aumenta, el material posee un mayor módulo de elasticidad. Y bueno, por esta razón, materiales como por ejemplo el acero, que tienen el módulo de elasticidad elevado, presentan menores deformaciones que otros materiales sometidos a la misma carga. Y por último, la densidad de energía de deformación. En algunos análisis estructurales resulta más conveniente expresar la energía por unidad en volumen. Ahí en la fórmula se encuentra que U es igual a 1 medio por sigma por E, donde U, bueno, es la densidad de la energía. Que esta magnitud permite comparar materiales independientemente de su tamaño. Aquí con esto se calcula la densidad. Si bien es cierto, es mucho mejor explicar los cálculos que se utilizan para poder medir la energía almacenada, pero en este caso, pues no se los podré explicar o deducir paso a paso, sino que les diré la importancia que tiene el cálculo de estas ecuaciones. Una de las importancias sería determinar la capacidad de absorción de energía de un material. La otra sería analizar estructuras sometidas a impactos, evaluar deformaciones en puentes y edificios, diseñar sistemas de suspensión, estudiar el comportamiento sísmico de las estructuras y verificar que un elemento trabaje dentro del rango elástico. Y pues eso más que nada sería la importancia, ya que es algo muy importante dentro de la resistencia a materiales, sobre todo para poder calcular, o para, mejor dicho, para qué sirven estos cálculos. Y bueno, yo para concluir este tema les hablaré sobre los factores que influyen en la energía almacenada. La cantidad de energía que un material puede almacenar depende de varios factores físicos y geométricos, como por ejemplo la magnitud de la carga aplicada. Es el factor más importante
a mayor fuerza aplicada, mayor deformación y por tanto mayor energía almacenada. Sin embargo, la carga no debe superar el límite estático, ya que el material podría sufrir deformación permanente. Ahora luego sigue la deformación producida, que la energía aumenta rápidamente con la deformación. En muchas ecuaciones aparece elevada al cuadrado, por la que un pequeño incremento en la deformación produce un aumento considerado de la energía. También está el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad representa la rigidez del material. Los materiales con un módulo elevado presentan menor deformación bajo una misma carga, como por ejemplo el acero, que presenta 200 GPa, el aluminio, el concreto. El concreto está entre 20 y 40 GPa más o menos. Luego se encuentra la longitud del elemento, que aquí las barras largas experimentan deformación mayores que las barras cortas cuando soportan la misma carga. Por ello, la energía almacenada aumenta con la longitud. También está la área transversal, que bueno, la área transversal, el área influye directamente en la rigidez. Un área mayor distribuye mejor los esfuerzos, disminuye la deformación y reduce la energía almacenada. Por el contrario, un elemento con un área pequeña tarda a deformarse más. También el tipo de material. Cada material posee diferentes propiedades mecánicas, como por ejemplo el acero, soporta grandes esfuerzos con pequeñas deformaciones. Está el caucho, que puede deformarse mucho y almacenar una gran cantidad de energía. También la madera, que la madera presenta un comportamiento diferente debido a la orientación de su fibra. La temperatura también se encuentra. La temperatura modifica las propiedades del material. Cuando aumenta la temperatura, disminuye el módulo de elasticidad. El material se vuelve más deformable, cambia la cantidad de energía que puede almacenar. Y bueno, este aspecto es especialmente importante en puentes, en tuberías y estructuras metálicas expuestas a ambiente. Y la velocidad de la aplicación de la carga, que ya sería esta una de los últimos factores que pueden influir. No es igual aplicar una carga lentamente que mediante un impacto. Las cargas dinámicas generan respuestas diferentes a las cargas estáticas y pueden aumentar considerablemente la energía absorbida por el material. Y también las condiciones geométricas, como lo había comentado creo por un inicio, si no estoy mal. La forma del elemento también influye. Una viga, una columna y una barra pueden almacenar cantidades distintas de energía, aunque estén fabricadas con el mismo material, debido a la distribución de esfuerzos y deformaciones. También se encuentra el estado del material, que ya este sería el último punto, en donde los materiales con grietas, corrosión, fatiga o defectos internos poseen una menor capacidad para almacenar energía elástica y presentan un mayor riesgo de La falla. deformación elástica es la energía interna que acumula un objeto flexible cuando una fuerza cambia de su forma, permitiéndole regresar a su estado original a retirar dicha fuerza. Sus puntos claves son la reversibilidad, el almacenamiento temporal y el trabajo mecánico, además de tener una capacidad flexible para volver a su estado original. Bien, los casos, tenemos casos de barras, vigas y estructuras. En casos de barras, carga coaxial, estiramiento o compresión simple. Ocurre cuando una barra recta soporta una fuerza directa en su eje longitudinal. Después tenemos los casos en vigas, flexión y corte. Flexión pura o transversal se genera cuando cargas externas doblan la viga creando momentos flectores internos. Después están los casos en estructuras, sistemas complejos, sumas de energía en armaduras, marcos o plásticos o pórticos. La energía total es la suma de la energía de cada barra o viga individual.
teorema de Cartigliano permite hallar desplazamiento y giros específicos derivando la energía total de la estructura respecto a una fuerza aplicada. Después está la aplicación práctica, vital para comprobar la rigidez ante sismo, viento o cargas vivas móviles sin romper la estructura y la forma. La energía de deformación elástica es importante y vital porque permite a los materiales almacenar energía de forma temporal, absorber impactos y recuperar su forma original sin sufrir daños permanentes. Sus aplicaciones principales se concentran en la resiliencia estructural, el almacenamiento mecánico y el diseño seguro. En sus aplicaciones y funciones principales están la absorción de impactos. Los sistemas de suspensión de autos y los edificios altísimos usan una propiedad para amortiguar golpes y vibraciones. También está el almacenamiento de fuerza. Componentes como relojes y resortes mecánicos guardan energía al comprimirse o estirarse para liberar después. La energía. Análisis de estructuras en ingeniería ayuda a calcular deformaciones y tolerancias de cargas mediante métodos energéticos. Además de todo esto, el ser humano también usa la deformación elástica en los tendones. Al caminar, al hacer ejercicio, al correr, al levantarte, los tendones se deforman y se estiran, teniendo una deformación elástica. Los principales incluyen un resorte o muelle comprimido o estirado, una banda de goma elástica cuando se estira antes de soltarla, el arco y la flecha al tensar la flecha y la cuerda. Ejemplos de vida diaria y la técnica. Pelota de baloncesto o tenis. Al rebotar con el suelo, la pelota se deforma y de manera momentánea por el golpe y almacena energía elástica antes de ser impulsada de vuelta hacia arriba. Regla de plástico. Al doblar ligeramente con las manos, acumula energía que la hace regresar a su forma plana original en cuanto se deja de presionar. Amortiguadores de automóviles. Los resortes de suspensión absorben la fuerza de los baches en las carreteras, deformándose de forma elástica para suavizar el andar del vehículo. También está la cuerda de una guitarra, la cual se deforma para provocar una resonancia, que esta resonancia después es transformada en sonido por la caja de la guitarra. Buenas tardes a todos. Eh, el tema que nos va a tocar definir a mí y a mis compañeros, en este caso, son los sistemas que son estáticamente indeterminados. También se le conoce técnicamente en el mundo de la física como sistemas hiperestáticos. En palabras un poco más sencillas, pues es una estructura en donde las tres ecuaciones básicas de la estática no nos alcanzan para poder calcular toda la fuerza interna o las reacciones que se generen en los apoyos. Es decir, en este sistema se generan más incógnitas que ecuaciones como tal. Por eso, para llegar a una resolución, tenemos que tomar en cuenta la deformación de los materiales y cómo ellos interactúan entre sí, cómo se relacionan entre sí, más que nada. Eh, Hoy en día, como estos cálculos vienen siendo bastante complejos y requieren muchísima experiencia, pues tiramos mano de la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Ya que existen ahora softwares que pueden realizar este análisis estructural sin necesidad de que se necesiten los cálculos humanos, y así minimizando el margen de error. Eh, bueno, como siguiente punto, le voy a explicar más que todo el diagrama que le coloqué o las imágenes que le coloqué para que puedan entender gráficamente lo que le definí anteriormente. Por lo menos en la figura 1.21 podemos ver que es una estructura inestable por carencia de soporte. ¿Por qué? Bueno, podemos ver que la estructura no tiene suficientes apoyos para mantenerse en equilibrio y puede desplazarse o caer porque no está completamente sostenida. Bueno, en la figura 1.22 es una estructura inestable por disposición de los apoyos. Sí tiene apoyos, pero están mal ubicados. La forma en que están colocados permite que la estructura
se mueva o básicamente gire. Y esto obviamente no es beneficioso para la estructura en sí. Bueno, en la figura 1.23, pues es una estructura estable, tiene los apoyos necesarios y están bien distribuidos, según lo que podemos ver. Permanece en equilibrio y resiste las cargas sin tener ningún tipo de movimiento, que es básicamente lo que se evita con los apoyos. Eh, en la figura 1.24, pues la estructura es una estructura externamente indeterminada. ¿Por qué? Tiene más apoyo o reacciones de lo que es necesario, y no se puede resolver solo con las ecuaciones de equilibrio, que es lo que les expliqué anteriormente, y hace falta métodos adicionales para llegar a una resolución estructural, a un análisis estructural más completo. En la figura 1.25, pues es una estructura internamente indeterminada, eh, tiene más barras o elementos internos de lo que sería necesario, es mucho más rígida, pero a la vez requiere de un análisis más avanzado porque las ecuaciones de equilibrio tampoco serán suficientes para llegar a una respuesta o resolución completa para estudiarlas o para comprender cómo va a ser su comportamiento. Entonces, eso sería un poco explicándole los diagramas que les coloqué aquí. Bueno, en este caso yo voy a hablar sobre las diferencias entre un sistema estáticamente determinado y un sistema que es estáticamente indeterminado. Eh, Desde la parte técnica, pues los sistemas determinados son mucho más sencillos de explicar y de analizar, ya que las incógnitas vienen siendo iguales, al número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Pues la desventaja es que no tienen tanta redundancia. Si falla un solo apoyo o una barra crítica, básicamente toda la estructura colapsa, toda la estructura va a sentir esa falla o la va a afectar esa falla más que nada. Los sistemas que son estáticamente indeterminados, pues tienen más incógnitas que ecuaciones. Su gran ventaja es que tienen una alta redundancia y si un elemento falla, pues la estructura lo que hace es que reparte la fuerza entre las demás partes. Mm, Esto sería como para evitar que la estructura colapse de golpe. Es como una medida de seguridad, básicamente. Por lo cual estas requieren mucho mayor estudio y mucha más precisión a la hora de hacer el análisis estructural. Pues ya hablándolo un poco más en la práctica, pues un sistema indeterminado es como una viga simplemente apoyada o un balcón que está ubicado en voladizo, pues son rápidos para calcular, económicos en tiempo y son menos rígidos, pero esto con el tiempo sufre más deformaciones. Muchas de estas deformaciones he visto en clases, debido a los diferentes tipos de carga que reciben, los esfuerzos internos y demás. Por otro lado, pues el sistema estáticamente indeterminado, por ponerle un ejemplo, vendría siendo el marco de un edificio, un puente continuo, que son más difíciles de calcular y requieren más datos del material, o sea, entender más cómo se va a comportar al estar expuesto a cargas, expuesto a sismos. eh, Todos estos elementos o todo este tipo de situaciones deben tenerse en cuenta, porque se debe entender cómo se va a comportar la estructura, ya que es una estructura que se va a diseñar para que perdure por más tiempo, según lo que he entendido. Entonces, por eso el sistema que es estáticamente indeterminado requiere mucho más estudio, mucho más análisis y demás.
Y bueno, para concluir un poco de lo que les he hablado aquí, eh, pues los sistemas determinados se usan más para cosas sencillas o que son temporales, por decirlo así. Mientras que los indeterminados son la base de grandes proyectos que deben tener un muy alto grado de seguridad, ya sea porque van a tener un gran número de tránsito o van a estar sometidos a diversas cargas de diferente tipo. Por ponerlo de ejemplo, que les dije, un puente por el cual vayan a pasar todo tipo de vehículos o un edificio el cual tiene diferentes tipos de cargas, muertas, vivas, internas. Entonces, ese sería el análisis más que todo y las diferencias entre un sistema y otro, en base a lo investigado y en base a material que hemos visto en clases. Bueno, como siguiente punto, pasemos ahora a los dos métodos principales para resolver estos sistemas. Bien, primero, el método de la fuerza. Aquí tomamos como incógnita las reacciones o fuerzas internas que sobran. Convertimos las estructuras en una que sí podamos resolver el equilibrio que haya en ella. Eh, Bien, aquí le agregamos la condición de que las piezas no se rompen ni se separan. Es muy práctico cuando hay pocas restricciones extra. Bien, luego tenemos el método del desplazamiento. Aquí lo que buscamos es cuánto se mueven o giran los puntos de las estructuras y trabajamos con la rigidez de cada elemento. Este es el que usamos, el que se usa en todos los programas de cálculo que vemos hoy en día. Bien, como en la siguiente diapositiva, aquí tenemos los métodos que se apoyan en el teorema de Clapeyron. Bueno, ¿qué nos dice? Que esa es la energía que se guarda en la estructura al deformarse. Es igual a la mitad del trabajo que hacen las cargas que se aplican. Bien, el método de la fuerza lo usamos para saber cuánto se deforma en cada parte y asegurarnos de que todas encajen bien. En el desplazamiento nos ayuda a definir cuánta fuerza hace falta para mover cada punto. Y lo mejor es que nos sirve para revisar que nuestros cálculos estén bien hechos y así nos evitamos problemas a largo plazo. Bueno, siguiendo con el tema, en esta diapositiva vemos las aplicaciones de las estructuras indeterminadas. Y algo importante es que no solo quiero que se quede en teoría, sino que me gustaría dar fe de algunos ejemplos vistos aquí en Panamá. Uno de ellos vendrían siendo los puentes de gran luz. Aquí se puede mencionar el puente Centenario, que es un puente atirantado que cruza el Canal de Panamá. Este tipo de estructura permite lo que vendría siendo cubrir grandes distancias y distribuir mejor las cargas gracias a sus múltiples cables y apoyo. También está el puente de las Américas, que funciona con un sistema de arco donde las cargas se redistribuyen a través de toda la estructura, lo que es un comportamiento típico de estos sistemas indeterminados. En edificaciones modernas, como muchos edificios altos aquí en la ciudad de Panamá, se utilizan pórticos de concreto y acero que están diseñados no solo para cargas gravitatorias, sino que también para las cargas sísmicas. Y en el caso de vigas continuas, lo vendríamos viendo en carreteras y pasos elevados del país, donde se busca tratar de reducir deformaciones y mejorar el desempeño estructural. A diferencia de los sistemas isostáticos, estas estructuras tienen mucha redundancia, es decir, más apoyos o vínculos de los necesarios. Por eso, como vimos en la materia de resistencia de materiales, no solo basta con ecuaciones de equilibrio, sino que debemos considerar las deformaciones y la elasticidad. Esto permite obtener estructuras mucho más eficientes, seguras y económicas, capaces de resistir distintas condiciones reales. Bien, ahora en esta diapositiva vamos a hablar acerca de las ventajas de este tipo de estructura
y me gustaría relacionarlas con estructuras reales de aquí de Panamá. Primero, vendría siendo el ahorro de material. En estructuras como el Puente Centenario, el uso de un sistema atirantado permitió reducir los momentos flectores, lo que hizo posible usar secciones mucho más esbeltas sin perder resistencia. Otra ventaja es la redundancia estructural. Por ejemplo, en puentes importantes sobre el Canal de Panamá, esta característica vendría siendo fundamental porque garantiza que si un elemento falla, la estructura puede redistribuir las cargas y seguir funcionando de forma segura. También tenemos mayor rigidez. Esto es fundamental en las edificaciones altas de la ciudad de Panamá, donde se busca controlar tanto las deformaciones por viento o por carga de servicio. Relacionándolo con la materia, resistencia de materiales, esto significa que prácticamente se analiza no solo los esfuerzos, sino también deformaciones, lo que permite tratar de entender mejor el comportamiento real de estas estructuras. En resumen, estas ventajas explican por qué la mayoría de las grandes obras en Panamá utilizan sistemas indeterminados. Bien, y ya para concluir, podemos decir que la mayoría de estructuras reales, incluyendo muchas en Panamá, como los puentes sobre el canal, son estáticamente indeterminadas. Por esta razón, dominar su análisis es fundamental para nosotros como futuros ingenieros civiles, ya que considero que no basta con aplicar las ecuaciones de equilibrio, sino que debemos integrar conceptos tanto de deformación, así como lo de comportamientos del material. Esto refleja la importancia de materias como resistencia de materiales, ya que nos dan la base para entender cómo funcionan realmente estas estructuras. Finalmente, considero también que hay un compromiso con la seguridad, ya que en obras importantes del país como los puentes del canal, el ingeniero debe lograr un balance entre economía y seguridad, considerando factores como de carga, asentamientos y condiciones también ambientales. En conclusión, las estructuras indeterminadas representan una forma más realista y completa de diseñar, pero también requieren mayor responsabilidad y conocimiento técnico.